Vamos a entrar en contacto con Fabio Tarazou. Él es coordinador académico del proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Buenas noches, Flavio. Lucy Pisni es mi nombre. Iván Nedoc, desde su casa, como tantos otros hoy cumpliendo la tarea de esta manera. Estamos comunicándonos entonces para charlar un poquito de lo que está ocurriendo con la educación en nuestro país en este momento. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Iván. ¿Y qué tal toda la audiencia de allí, de Neuquén? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, podemos hacer un análisis de cómo estamos atravesando esta situación donde para muchos es una experiencia absolutamente nueva. Muchos docentes han tenido que aprender, han tenido que adaptarse y ni hablar los alumnos y los papás para poder también contenerlos en casa, ¿no? Exactamente, la verdad que es un desafío que nos ha puesto a todos a repensarnos y a hacer cosas diferentes que no estamos acostumbrados y de alguna manera, como dice el viejo refrán, a valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Entonces me parece que muchos papás nos dimos cuenta de la importancia que es poder contar con la escuela, con los docentes que estén liderando el proceso de formación de los chicos. Pero bueno, puestos en este gran desafío que es la pandemia, empezamos a ver cómo diferentes países empezaron a generar diferentes respuestas. Lo que tengo que decir es que no hay ninguna tecnología que hoy por hoy pueda suplir, digamos, completamente todo lo que sucede en el aula y en la escuela. Entonces, no es que unos países adoptan unas soluciones u otras porque tienen más o menos dinero, sino porque hoy por hoy no existe ninguna solución tecnológica que reemplace la escuela tal como la conocemos. Entonces la escuela es ese espacio y ese lugar al que mandamos a nuestros chicos, donde los chicos tienen un lugar y un espacio para poder aprender. Entonces, vemos como en general todas las propuestas de todos los países se están abocando a generar contenidos o a poner a disposición los contenidos que tienen que aprender los chicos en la escuela. Y eso está muy bien y es como el escalón inicial. Basta recordar, por ejemplo, que los contenidos es el ladrillito con el cual uno construye el conocimiento. Si el conocimiento es una casa, si uno quiere que uno aprender y tendemos a aprender como una casa, el conocimiento, los contenidos es simplemente el ladrillo. Con eso empezamos a construir. Entonces, si nosotros tenemos que construir una casa, no nos basta con que estén ahí los ladrillos, sino que tenemos que saber cómo ponerlos y cómo armarlos. Y ahí está donde viene la función del docente. Entonces, el desafío es que si bien podemos tener los contenidos y tenerlos ahí, pasarlos o tenerlos en una web, tenemos que encontrar los modos de que el docente pueda acompañar a los chicos en este proceso. Y eso es lo más difícil. Primero porque los docentes no estaban preparados, no es automático que uno aprende a enseñar en línea, a generar este proceso de diálogo y acompañamiento que aprende en línea, no es algo automático y uno lo tiene que preparar. Y ahí hay muchos docentes que se han puesto las pilas para pensar y pensar alternativas, ir aprendiendo y equivocándose en el camino, lo cual es totalmente válido. Es un desafío también para los padres, que no estaban acostumbrados a sentarse con los chicos a ver qué hacen, cómo los pueden acompañar, qué necesitan, cómo los pueden ayudar. Entonces también ha sido un desafío para los padres. Pero algo que es preocupante, en cierto sentido, es cómo esta situación, digamos, pone de manifiesto las diferencias entre las diferentes familias, entre los diferentes contextos, en donde hay familias que tienen dispositivos, donde pueden acceder a Internet, hay algunas que tienen Internet y otras no, otros tienen el Internet mejor y otros peor, hay familias en donde hay lugar para sentarse tranquilos a hacer la tarea, y hay familias en donde hay papás que se pueden sentar junto con los chicos a hacer la tarea y otros en las que no. Entonces, bueno, ahí encontramos una variedad de situaciones en donde cada familia lo va intentando resolver como puede. Y también las escuelas que están aprendiendo y los docentes que están aprendiendo. Y hay diferentes escuelas o diferentes direcciones de escuelas que van tratando de organizar esto que fue, digamos, recordémoslo, que fue de un día para otro. No es que hubo semanas de tiempo para prepararnos, para pensar cómo vamos a educarnos en línea. Claro. Y en ese sentido yo creo que en Argentina se han dado, o sea, una variedad de situaciones, pero bueno, hay como una política
desde el Ministerio de Educación en cuanto a generar una política, a mi gusto, interesante, que es híbrida, que fusiona la televisión con el poder y el alcance que tiene la televisión con la web. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, la variedad de realidades de Argentina, donde ahí corresponde a los docentes que están aprendiendo y haciendo las cosas y las familias que están tratando de acompañar este proceso. Claro, hay un nuevo paradigma. Hasta hace poco quizás la diferencia era escuela pública, escuela privada, quien tenía la oportunidad de tener mayor calidad quizás o mayor cantidad de días de clase, y ahora lo que queda a la vista quizás es la inequidad en esto que mencionabas recién, la familia que tiene un soporte electrónico y la que no, la que el papá o la mamá que entiende algo y puede ayudar. Por suerte los chicos hoy que nacen con un celular en la mano, la verdad que se las rebuscan bastante, ¿no?, como para poder dar respuesta a este nuevo desafío. Pero de todos modos nos pone en un escenario totalmente distinto. Claro, sí, es un desafío que hay que resolver y lo tenemos que resolver todos. Y claro, quedan como más a la intemperie los que tienen menos recursos como para poder resolverlo. Entonces, si esto continúa, vamos a tener que pensar cómo vamos acompañando, porque en esto que los contenidos sean fáciles, ¿sí?, la información que uno tiene que poner, cuáles son las partes de la planta, ciertas contenidos son fáciles de poner, pero hay cosas que son más difíciles de hacer y que necesitan mucha creatividad. Por ejemplo, el acompañamiento o cómo trabajamos estas emociones. ¿Qué sucede con los chicos que están hace meses encerrados, que no pueden ver a sus amigos? Es como una situación compleja que no se acaba simplemente con los contenidos o con la información. Entonces claro, tenemos que ir pensando de a poco cómo vamos ampliando con los recursos tecnológicos disponibles este espacio que es la escuela, que es un lugar que enseña, que acompaña, que está para dar continencia afectiva a los chicos, y cómo claro, vamos, digamos, empoderando a los docentes para que logren, digamos, transmitirse y fluir a través de estas tecnologías. Claro, está la situación, Fabio, de aquel chico que ingresaba, por ejemplo, a primer año y necesitaba ese contacto en la escuela para adaptarse a una nueva etapa, y ahora de golpe se encuentra solito en su casa con un montón de material que le llega, con materias nuevas, desconocidas, y tener que dar de todos modos o tener que tener un rendimiento medianamente aceptable como para dar respuesta a todo lo que le llega, ¿no? La verdad que son tantas situaciones distintas. El chico que terminaba su escuela secundaria y ahora no sabe si este año va a tener clases o no, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas para ir modificando. Sí, por ahí, más allá de los desafíos, también me parece que hay algo muy importante que tiene que ver con, me parece que tenemos que aprovechar esta situación como una oportunidad para generar situaciones diferentes. Entonces, por ahí obligarnos a trabajar en línea, y por ahí está esto que yo digo, despegarnos un poco de los contenidos, nos obliga a pensar, bueno, por ahí no es tan importante que cierta información sea memorizada, sino que podemos aprovechar estos espacios para, bueno, cómo hacemos para estimular la creatividad o la curiosidad de los chicos. Entonces, cómo podemos acompañarlos en ver cómo gestionan toda esta información, o cómo pueden saber aprender a distinguir cuál es la información de fuentes válidas, de fuentes no válidas, o sea, cómo pueden hacer un uso más crítico del Internet, porque por ahí vos dijiste que los chicos usan el Internet, los jóvenes, lo cual es verdad, pero ese uso crítico y el poder distinguir lo que es un fake news de lo que no es un fake news, o qué cosas, digamos, pueden ser comprometidas con la intimidad, o hasta dónde uno puede usar el celular, son cosas que nosotros los adultos tenemos que ayudar a construirlas. Totalmente. Y lo hace, o sea, no por ser jóvenes y usar el celular de chiquitos lo tienen en claro. Entonces, hay mucho trabajo, y me parece que hay, más allá de todos los desafíos, una gran oportunidad de pensar nuevas formas de que podemos enseñar y generar los procesos educativos de otra forma, como pensando, bueno, tenemos la televisión en Argentina que está haciendo estos programas para chicos, pero bueno, tiene este poder de convocatoria en donde podemos todos los días generar un desafío, y sabemos entonces que ese programa se ve en todo el país, y todos los chicos del país de alguna manera están tratando de resolver un desafío, y podemos generar
que chicos de diferentes partes del país se comuniquen entre sí para ver si pueden resolver el desafío al siguiente día. O sea, hay cosas muy interesantes y que yo creo que van a salir cuando podamos acomodarnos un poco, ¿no?, de todo este terremoto que nos pasó de golpe. Bueno, cuando llegue el momento de reacomodarnos, vamos a ver que seguramente hay experiencias muy valiosas y que vamos a poder incorporar, y va a ser importante después incorporarlas en la realidad. Ahora, lo que yo creo, bueno, decía, es importante, digamos, que los maestros se sientan acompañados y entender la dificultad que ellos también tienen de entenderse en este medio de nuevo, que no es automático para ellos como tampoco para los alumnos, ¿no? Claro. Fabio, bueno, se nos ha terminado el noticiero, pero me parece que es un tema que vamos a retomar en cualquier momento porque no sabemos si esta modalidad no ha llegado para quedarse o al menos durante cuánto tiempo la vamos a tener que utilizar y en todo caso, si volvemos a lo tradicional, tener también como alternativa para determinados momentos este tipo de herramientas, de utilizar esta educación virtual, que puede servir quizás de soporte, ¿no? En segundo plano, pero siempre como una ayudita más a lo que se brinda en el aula, que por supuesto siempre es lo ideal, ¿no? Ese contacto interpersonal. Así que, si te parece, en cualquier momento seguimos con el análisis de esto que nos está ocurriendo respecto a la educación. Claro que sí, con mucho gusto seguimos hablando en la medida que vayamos avanzando y entendiendo y descubriendo las cosas lindas y bueno, cuando quieran estaremos de nuevo en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.